Buenas gente, sí, sé que debería estar haciendo el video de la película de Slenderman y eso, pero es que lo estoy haciendo más ambicioso de lo normal, así que ténganme paciencia porfa, y llámenme canal en decadencia porque se vienen cositas. El punto es que necesitaba un tema para rellenar y no dejarlos sin contenido por 2 putos meses, así que mientras escuchaba unas creepypastas para tener de fondo mientras planeaba un plan de dominación mundial, se me pasó por la mente una pregunta por unos 5 minutos, esta era ¿por qué las creepypastas con locuendo se sienten aterradoras? Lo cual es irónico ya que el locuendo también llega a ser la cúspide del humor si nos ponemos a hablar de comedia rancia cibernética, pero son los giros que da la vida supongo. A mí por ejemplo me pasó un día que me la estaba machacando bien delicioso, y de la nada me puse a pensar en mis antepasados, ¿qué pensarían de mí mis bisabuelos y tatarabuelos si vieran que su descendiente hombre más joven siente atracción por seres femeninos de piel mecánica? ¿Acaso que mi bisabuelo muriera en aquella guerra no valió la pena? Después de pensar eso, me limpié las lágrimas de mi cara y mi cabeza de abajo para ponerme a escribir este guión, así que prepárense cabrones, que ando escribiendo esto después de la iluminación pospaja y sé que aprovecharé esta ilustración divina como que tomaré las tierras papales en una fecha indefinida, por lo que sin mucho más que agregar, pónganse sus mejores ojitos bolsón que el voitexto se les va a introducir por el recto. El locuendo fue creado por una empresa italiana allá por el año de 1991 y ya bueno como sea, esto no es un documental contando toda la historia del jodido emulador de voz, así que vamos directamente a lo que nos interesa. Para comenzar de buena forma, entendamos una cosa. Si hay algo que ha acompañado al internet junto a su masificación, son las historias de terror, el por qué es algo que no está muy claro, tampoco es como que se sepa por qué a nosotros nos gusta consumir esta clase de cosas, pero bueno, el tema es que desde que internet es internet, se han escrito infinidad de historias para hacer que el espectador se vuelva acá todo loco y ya no es porque esté hablando solo de creepypastas y eso, ya que con esto también me refiero a las imágenes estas de mierda con un texto que decía, reenvía esta foto a 9.999 personas, o de lo contrario tus papás te echarán de la casa por tener como 30 años y llenar de sele tu puto escritorio todas las mañanas. Lo cual era medio rancio si lo piensas porque había ciertas imágenes cuyo contexto sí daba más miedo que la puta amenaza toda mal hecha. Que también decir por qué coño querían que reenviaras el mensaje, tampoco es como que ganaran dinero porque nadie conocía a los tipos que hacían estas mafufadas, así que más parece una pérdida de tiempo porque gastarías tiempo de tu vida en inventarte estas mamadas si no es para ganar algo, tremendos fracasadotes. Volviendo al tema, aparte de esta mamada, las personas comenzaron a escribir sus propias historias de terror, algunas referentes a algo ya existente y otras con conceptos puramente originales, algunas con pruebas falsificadas que demostraban el empeño y las ganas que tenía su creador de provocar miedo real en el espectador, mientras que había otros cuyas fuentes eran un lo soñé. También añadir que no solo se escribían historias, sino que también se publicaban acá imágenes de mucho miedo terror, más o menos como lo anterior solo que sin contexto rancio, era básicamente como la plantilla para que tú te pudieras inventar tu propia paja mental. Si bien todo lo que acabo de decir se escucha muy bonito y todo, esto es solo en la comunidad inglesa, ya que en la hispana como los sucios y miserables que somos, nos llegó todo este tema un poco después, y teniendo en cuenta que estamos hablando de los años tipo 2003/2004 pues hagan las cuentas, solo un año después de que saliera la película del Espíritu Man, allá al otro lado de Atlántico ya tenían sus leyendas urbanas, llamo así a las historias que tenían en su momento ya que por ese entonces ni siquiera existía la palabra creepypasta, o sea que aún no éramos auti. Para escuchar este término por primera vez debemos de irnos a como no, 4chan. No sé el por qué, pero he nombrado tantas veces esta web que me está haciendo replantearme si acaso esta no es la verdadera web profunda o algo así. Esta cosa llegó a dar historias más turbias que las creepypastas sobre la dark web. Bueno eso. Que en 4chan se comenzó a usar el término para referirse a historias de terror que se copiaban y pegaban en diferentes lugares de internet.
Ya habiendo dado esta info que obviamente conseguí investigando a profundidad, por fin podemos ir al otro lado del charco, a la bella comunidad hispana donde todos nos queremos y donde nunca ha habido conflictos. Para comprender la influencia del locuendo en la comunidad hispana, debemos entender, y bueno, ya ese momo dejó de dar risa. Para hablar de esto primero debemos hablar brevemente de un hombre que, a pesar de haber influenciado toda una época, la historia lo olvidó injustamente. Obviamente, hablo del Anticristo 2007. Para muchos, un pendejo, para otros, una víctima de Dross, para mí, una inspiración. A este huevón lo nombro ya que gracias a él, es que el locuendo llegó a tierras americanas, y digo solo americanas porque antes de él ya habían creadores de contenido por España haciendo su contenido, sin embargo no fue hasta que llegó este tipo a consolidarse como el único mexicano respetable, que YouTube hispano se llenó de loquencerdos. Y ya paro de hablar de él porque la mera neta metralleta tiene un lore demasiado denso y me daría para hacer un video solo sobre su evolución de personaje, aunque spoiler, al final desapareció sin dejar rastro. Mi sueño es conocerle, sentarme con él, beber algo, y hablar de Dross. Es más, me gustaría hacer una llamada con el Anticristo 2007 y Dross para que hablen sobre su polémica de hace unos cuantos años, y sí, sé que terminaron en buenos términos, y que el Anticristo ya ronda como por sus 30 y ha de trabajar en una obra acá bien chambeador para sacar a la familia adelante, pero si este tipo logró llevar un conflicto de internet a confrontamientos reales porque no se podría, es más, le voy a abrir una carpeta de investigación, y quiero que ustedes formen parte de esta búsqueda. Quiero al Anticristo 2007. Bueno, ya que me ando desviando, el caso es que cada vez más gente lograba encontrar una forma de crear contenido sin necesidad de mostrar la voz, y por lo tanto también comenzaron a llegar esas historias todas aterradoras y perturbadoras. De esta parte no confíen al 100%, ya solo es lo que recuerdo, debido a que cuando buscaba resultados acerca de la primera creepypasta narrada con locuendo subida en YouTube, solo me aparecían vídeos todos mierda que solo dificultaban mi búsqueda. Así que usé una vieja táctica que mi abuelo ya no podrá usar, la memoria, me metí a mis pensamientos y encontré un recuerdo todo difuso de que en algún canal como el puto Toxo Moroxo o similares, dijeron que la primera creepypasta subida al habla hispana con locuendo había sido uno que relataba la historia del experimento ruso del sueño, aunque como digo, tampoco hagan mucho caso, yo solo soy el desinformador de pibes. Bueno, digamos que con todo el contexto ya dado, puedo proceder a dar la explicación y aclarar un par de cosas. Esta pregunta es más interesante de lo que parece. Para responderla, vamos a tener que buscar un poco más a fondo. Sé que puede sonar raro, pero antes de que existiera la bazofia horrenda de TikTok, la gente solía leer, no mucho, pero los que lo hacían mucho. Y creo que todos estaremos de acuerdo cuando digo, de que no es lo mismo escuchar una obra, o sea, que una persona te la esté leyendo poniendo emoción a ciertos momentos a leerla uno mismo, pudiendo en tu cabeza, darles distintas formas de expresarse a cada personaje. Entonces, si la voz con locuendo es completamente neutra y no muestra rasgo alguno de expresión porque provoca algún tipo de inquietud, pues justamente ese es su mayor fuerte. A ver, sin ser un experto en mente humana o psicología o esas mamadas, diría que esto se produce ya que, al ser una voz que no varía su tono, se podría decir que a la hora de narrar sucesos más impactantes, es mucho más crudo. Vaya que te dice de la misma forma el como PJ, se folla al tío gilipollas que un tipo al que se le salen las tripas por el putísimo ano. Y pongo de ejemplo a Tripas ya que, a pesar de no ser una creepypasta, sí que es un ejemplo perfecto para lo que quiero decir a continuación. Voy a suponer que también todos estamos de acuerdo en que cuando un canal deja de usar locuendo para narrar creepypastas, se vuelve mierda. Me gustaría poner de ejemplo al señor Joel, joder cuánto tiempo sin ver a este tipo, lo conocí por el video de lo que cayó del cielo y a partir de ahí me vi otras que me llegaron a gustar, aunque diría que revisar sus vídeos más recientes fue mi peor error. Miren, yo no soy acá el tipo con la voz más ronca o con los pulmones más jodidos del planeta, pero desde que este tipo comenzó a usar su voz en sus vídeos, digamos que fui perdiendo el interés poco a poco en su canal. Bueno, por eso y por otras razones, aunque eso ya mejor dénselo a un youtuber de críticas para que lo humille. El caso es que me ardí bien cabrón con eso de que comenzara a usar su voz en lugar de la bella, sensual, masculina, potente e intimidante voz de Jorge. Aparte de que tampoco elegía las mejores historias para subirlas, así que bueno, cuenta en decadencia. Ey, pero Hub, ¿qué pasa con el orgullo del operador? Ese usa voz y no te veo chillando por eso. Sí, bueno,
A eso quería llegar. Quería hablar también del orgullo del operador porque me parece una pieza bastante importante, y yo, como consumidor frecuente de su contenido, puedo decir que me gusta más escuchar un locuendo bien editado. Claro, esto entraría más en el ámbito de la opinión, pero para reforzar mi punto, pondré de ejemplo la historia antes mencionada, Tripas. Ya dije que no era una creepypasta, pero igual me sirve. Antes ya dije gracias a que el locuendo es completamente neutro, se logra acentuar los momentos fuertes, pero teniendo a Tripas como historia, que básicamente todo el tiempo es un momento fuerte, pues una buena narración hace maravillas. Digamos que de alguna forma el locuendo logra que te puedas introducir más en la historia que una narración común, esto debido a que el narrador es deshumanizado y te deja una sensación de más cercana a la soledad, como si simplemente fueras tú el que lee la historia. El hecho de que una persona externa lo haga, básicamente que el narrador esté humanizado, provoca una falsa sensación de compañía que puede arruinar el ambiente de forma considerable. Volviendo a la historia de Tripas, mientras veía la narración de Pride, sí me llegué a incomodar incluso después de ya haberla visto, pero no es nada que no hubiera sentido antes. Mientras que por otro lado, al escucharla con locuendo, incluso se me llegaron a revolver las tripas, y eso que no soy sensible. Así que en conclusión, el locuendo es la forma definitiva de comunicarnos por internet. Cualquier persona que trate de contradecirme es un tontito. Bueno, querido público, ya habiendo dejado claro el único punto de vista que de veras importa, yo doy este tema como concluido. Lo que sigue ya lo sabes, suscríbete para ser de los pioneros en el nuevo orden mundial que se avecina, que cuando lleguemos a los 10.000 comienza nuestra conquista de tierra papal. Y sin nada más que decir, yo me voy a concluir el video de Slenderman para llevar a más gente por el camino de la verdad, y ahí nos vemos, bye. Wolson mi machete. No, el machete no.